En este tipo de ramos donde hay matemáticas, hay ecuaciones, hay monos que interpretar, etcétera, siempre aparecen muchas dudas, muchas preguntas, y sobre todo cuando son temas nuevos, ¿ya? Entonces, anímense un poquitito a preguntar, ¿verdad? Y a interrumpir. A mí no me molesta que interrumpan, para nada, al revés. Ya, juventud, vamos a echar a correr el carrito. Bien, estamos en nuestra semana 14 de mecánica, pero la estamos orientando ahora la mecánica a los fluidos, ¿verdad? A los fluidos. Entonces, antes movíamos un sólido rígido, ¿verdad? Sólido rígido. Supongamos que esta es una goma, si la empujamos de arriba, se tuerce. Si es un sólido rígido y lo empujamos, se va para allá. ¿Está bien? Entonces tenemos que ver de qué manera se mueven los fluidos. Y los fluidos se van a mover dependiendo del tipo de fluido, porque no todos los fluidos son iguales. Nosotros tenemos por un lado los sólidos rígidos, estas cosas que son duras, sólidos rígidos. Por otro lado tenemos el vapor. Y en el medio quedan los líquidos, ¿verdad? Y los líquidos es esto que está acá adentro, que se deforma, que tiene un nivel, ¿verdad? Pero podría haber acá adentro gel, podría haber crema, ¿verdad? Podría haber mayonesa, que son fluidos. El elástico es sólido rígido, el elástico. ¿Es sólido rígido? No. ¿Es gas, vapor? No. Entonces es un líquido. Es un fluido. ¿Ya? En función de eso tengo yo aquí algunas notitas para poder trabajar. Vamos a compartir. Aquí vamos a checar esto. Lo vamos a colocar bien arribita para que no moleste. Ya. Entonces vamos a estudiar de los fluidos la reología. Seguramente les aparece esta palabra nueva, reología. Y como nueva, ¿verdad? Tienen que buscarla en el diccionario o en internet para entender la amplitud del término. Porque eso que están allí son fluidos, ¿verdad? Eso es una espuma, es un fluido. Eso es un plástico, ¿ya? Entonces, el objetivo de hoy, en términos de conceptos, vamos a mirar reología, reograma, viscosidad y fluidos newtonianos y no newtonianos. Se subentiende que los fluidos newtonianos son los que cumplen las leyes de Newton, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y los fluidos, nosotros vimos por ahí, vimos lo que eran movimiento rotacional, ¿verdad? Y calculamos el momento angular, el momento en que da vuelta, que va para allá y va para acá. ¿Está bien? Entonces nos encontramos con fluido, acá hay un fluido acá adentro, y tenemos una hélice que está dando vuelta, está mezclando, tiene un ómega, tiene un radio para una partícula que puede estar en cualquier lugar. Estamos centrifugando, es decir, tenemos una partícula por acá que va a ir a parar en la medida que gire, va a ir a parar al borde. Y eso hay distintas hélices de agitación, hélices de cuchillo, hélices de paleta, ¿verdad? Hélices de distinta estructura
hélices de álabes, las turbinas, etcétera. Hay un montón de tipos, ¿verdad?, de agitadores para distintas clases de fluidos. Y como hay distintas clases de fluidos, tenemos que saber primero definir cuál es el fluido para saber qué ecuaciones tenemos que utilizar. Términos de concepto, de rheología, de rheograma, de viscosidad y de fluidos newtonianos, tienen que por favor buscarlo, ¿verdad? Buscarlo y ver bien sus definiciones. Ver sus definiciones, ¿ya? Esa es una tareita que les queda. Allí tenemos algunas definiciones. ¿Ya? Aquí tenemos algunas definiciones. Rheología, deformación, flujo. Es decir, cómo se mueven los fluidos, cómo se deforman los fluidos. Eso es la rheología. Entonces, en geología, la rheología es importante porque estudia el movimiento de los fluidos, entre comillas, plásticos. Por ejemplo, el hielo, el magma, la roca, ¿verdad? La lava que le llamamos. Entonces, la rheología estudia la deformación asociada al movimiento de un fluido, que puede ser elástico, inelástico, plástico, viscoso, y así se van subdividiendo, como esa tablita que se muestra acá. Se van subdividiendo, ¿verdad?, en función de esta tablita, y tenemos todo, ¿verdad?, las formas particulares que se mueve un fluido. Algunas notas técnicas para recordar. ¿Qué vamos a recordar en notas técnicas? Que el fluido es bien porfiadito por lo demás. Si nosotros tenemos acá un fluido, ya lo habíamos visto, tenemos el nivel del fluido, tenemos el fondo. Ese es el fluido, ¿verdad? Y el fluido lleva una velocidad v. Pero voy a hacer un hoyito bien chiquitito acá. Vamos a hacer un hoyito chiquitito. Ahí. Y vamos a definir esta línea. Vamos a suponer que este líquido parte por la velocidad que le colocamos. Por lo tanto, acá aplicamos una fuerza. Pero como este líquido es para el lado, vamos a dibujar un pedacito de líquido para el lado. Es decir, estamos en un canal, ¿verdad? Y ahí estamos en la línea del medio. Entonces este líquido se va a mover en dirección de la velocidad. Para allá, cuando la fuerza lo empuje, ¿verdad?, ahí la fuerza lo va a empujar. Y esta fuerza la vamos a aplicar ahí en el medio para que se vea, no en el borde, ahí en el medio, ¿ya? Para que se vaya derechito. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Este es un fluido. Este fluido se viene como cajón hacia acá, que el frente que tenemos allá se viene
derechito para acá. Así se viene. Esta área que está aquí, cuando empujamos el líquido, empujamos, se viene para acá, así derechito. ¿Ya? Eso sería un fluido ideal. Pero el fluido no. Si yo hago un hoyito acá, esa agua que está ahí, se queda ahí. Y el agua que está acá, vamos a colocar una pelotita, con la velocidad va a llegar acá. ¿Ya? Con la velocidad llega allá, la pelotita. Y esta que está acá en un hoyito, se queda ahí. Por lo tanto, el fluido se deforma. El fluido se desplaza así. Entonces acá tiene esta velocidad, acá tiene esta velocidad, acá tiene esta otra velocidad, acá tiene esta otra velocidad, aquí esta otra, hasta que llega a la velocidad de la superficie. Por lo tanto, tenemos bastante velocidad, tenemos una velocidad para, para una altura, z. Acá tenemos esta velocidad para otra altura, z. Entonces tenemos una variación de la velocidad del fluido para cuando varía z. Y a esta definición le vamos a llamar gamma. Es la variación de la velocidad con la altura. Variación con la velocidad con la altura. Y eso, si yo tomo esta capa, donde estaba, miren lo que voy a hacer, voy a teñir un poquito. Voy a teñir esta capa. Voy a suponer que he llegado hasta acá. Tengo esta capa de líquido. Con esta otra capa de líquido. Pero ambos partieron iguales, ¿verdad? Por lo tanto, tengo una capa acá y como partieron iguales, tengo la otra capa aquí. Entonces, una rozó con la otra. Pero como es el mismo líquido, significa que acá el líquido, aquí el líquido, tiene una tensión. Coloquen una mano encima de la otra y empujen una. Se van a dar cuenta que hay una tensión. O colóquense la mano en el brazo y empujen. Empujen. Hay una tensión. Una tensión. Entonces, el líquido se mueve y entre las capas, si suponemos que el líquido se mueve por capa, aquí hay una tensión. Que le colocamos la letra sigma. ¿Ya? Hay una tensión entre capas, entre esa capa y esa otra capa, por lo tanto hay una fricción entre ellas. Entonces hay una tensión de corte, ¿verdad? Si uno suelta, el líquido en realidad está así, ¿verdad? Pero acá estamos simulando, hay una tensión, hay una tensión. Por lo tanto, hay una relación entre la tensión y cómo avanza el líquido con la altura. Esa relación es sigma igual a una constante por gamma más, voy a colocar ahora en colorcito clarito, ahí, más
¿Por qué puse esa ahí con mosquita? Porque esta es la ecuación de una línea recta. Y es igual a la pendiente por X más B o A. Esta es la constante. Esta es una ecuación de una línea recta que parte del punto A y tiene la pendiente M. Cuando esto vale X y esto sí. Por lo tanto, esta es una ecuación de la línea recta donde A vale 0. Por lo tanto, esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación que está acá es una línea recta. Una línea recta. Cuando esto es sigma, esto es, ¿verdad?, la variación de la velocidad con la altura. Y esto, por lo tanto, es la pendiente. Y esa es la pendiente con la letra N. ¿Verdad? ¿Está bien? Entonces, el fluido se va a mover de esa manera. Vamos a compartir otras notas técnicas. En otro documento que traje por aquí, porque eso va a redundar en que si se conserva o no la energía. Acá tenemos un ejemplo comparativo, ¿verdad? Un ejemplo comparativo de algo que ahí me aparece el lápiz, de algo que es permanente, que se conserva, siempre, y otro que se detiene. Si se detiene es porque hay tensiones, hay fuerzas internas, ¿verdad?, que están actuando, o fuerzas que nos vemos que están actuando. Entonces, las fuerzas conservativas tienen que ver con la conservación de la energía. Y la conservación de la energía tiene que ver con el principio que estamos viendo, la masa de agua. Y las masas nosotros las habíamos definido anteriormente, ¿verdad? Las masas nosotros las habíamos definido anteriormente como qué cosa. ¿Por qué está en pausa? Dice. Deje de compartir. No entiendo. Ya. Entonces, tenemos el peso específico, que habíamos evaluado el peso por unidad de volumen. ¿Verdad? Le llamamos peso específico. Pero el peso era M por G. El peso era M por G. ¿Profe? Pero M partido por V, ¿Profe? ¿sí? ¿Está dibujando? ¿Sí? Es que no se ve. Entonces, eso es lo que me quiso decir esta cosa que está acá. Esto me quiso decir reanudar la función. A ver, muchas gracias por avisarme, ¿eh? Algo toqué que dice la embarrada. Ahí se apagó un letrero que apareció. Ya. Allí se ve la hoja compartida que está rayada. Ahí sí se ve. Ya, ahí borré. Para partir de nuevo. Nosotros habíamos definido como lo que se está moviendo el líquido, ¿verdad? Que acá está el piso, y acá se va moviendo el líquido en forma de una parábola, que el que está acá tiene velocidad cero, el que está en el fondo, y el que está arriba
tiene la velocidad de superficie. Si ustedes se imaginan la mar a una profundidad tremenda, acá hasta el fondo, si yo muevo un poco acá arriba, esto se va a mover así, y para abajo no se mueve. ¿Está bien? Porque el fluido se deforma por la tensión. Aquí hay capas, 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 hasta aquí se deforma y aquí ya no se mueve. ¿Está bien? Y como lo que estamos hablando es de una masa de líquido, ¿verdad? Y un volumen, porque tiene un ancho para allá, en un canal que se está moviendo, tiene un volumen, entonces tenemos que el peso del líquido por unidad de volumen se llama peso específico. Ya le habíamos puesto nombre, peso específico. Estoy recordando que era el peso partido por el volumen. Y al peso le habíamos llamado kilogramo fuerza porque la masa también le llamamos y la medimos nosotros en kilogramos. Entonces la masa de peso es kilogramo fuerza. Por unidad de volumen, peso específico. Pero el peso es la masa por la gravedad, ¿verdad? La masa por la gravedad. Y la masa partido por el volumen es la densidad. Rho, entonces, es la densidad. Rho es la densidad. Entonces nos queda que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Peso específico es igual a la densidad por la gravedad. No nos olvidemos de ese detallito. ¿Profe? Y nosotros estamos, sí, dígame. La anterior, por favor. Esa que te ocupa para el peso específico es la misma que para la otra, que era el cambio de velocidad según la altura. Claro, Pero son magnitudes, medidas distintas. correcto, ¿No? correcto. Las unidades son distintas. Yeah. Eso, gracias. Entonces nosotros estábamos tratando de mover, de ahí partió la situación del corte, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la situación del corte de la capita, de una capita con la otra, ¿verdad? Que se genera inmediatamente cuando empujamos un sólido rígido. ¿Cómo muestra acá? Que me molesta. Ahí. Cuando movemos un sólido rígido y aplicamos una fuerza, el sólido rígido queda instalado por acá, ¿verdad? Derechito. Cuando aplicamos una fuerza y decimos que acá hay un espacio, ¿verdad? Y aparece el trabajo. Fuerza por desplazamiento. Y que el trabajo es igual a una energía, porque se mide en Joule. Pero cuando es un líquido, voy a irme a un líquido medio raro. Vamos a colocar acá una gelatina. Esto se llama gelatina ahora. Gelatina. La empujamos la gelatina de la esquina. La gelatina se deforma así, ¿verdad? Si dejamos de empujar, se devuelve. Vuelve al cuadrado o al cubo, ¿verdad? Empujamos una fuerza y se deforma. En vez de colocar acá la fuerza, estoy colocando acá para que se vea que empujamos, ¿ya? Entonces se deforma. La deformación, así, es la fuerza paralela al área, ¿está bien? Entonces es la fuerza paralela al área.
Ese se llama esfuerzo de corte. Entonces nosotros tenemos que el sigma, habíamos dicho que es nuestra fuerza de corte. Fuerza partido por área. ¿Está bien? Fuerza partido por área. Si multiplicamos por D arriba y por D abajo, ¿qué nos aparece? Área por D es volumen, fuerza por unidad de volumen. Podemos colocar la masa, la gravedad después, y podemos seguir haciendo transformaciones. ¿Ah? Y fuerza por desplazamiento es el trabajo. Por lo tanto, yo puedo tener el sigma, es el trabajo por unidad de volumen. Si uno quisiera definirlo de alguna manera, fuerza por D es trabajo y A por D es volumen. Entonces, la deformación es el trabajo por unidad de volumen que genera el corte. En otros términos, ¿verdad? Colocándolo en conjunto. Pero sigma lo definimos como n, ¿verdad? Eta por gamma. Esa es nuestra definición. En donde n es una constante, era la pendiente, dijimos, de la línea recta. Eso es n. ¿Está bien? Cuando esto es la deformación y esto que teníamos acá era la velocidad contra la altura. Este n se llama viscosidad. Viscosidad. Los líquidos tienen una constante viscosidad y cuando la viscosidad tiene un comportamiento constante, por lo tanto es una línea recta, constante, se llaman fluidos newtonianos, de Newton. ¿Ya? Significa que se comportan como un sólido rígido. Y los otros, si es una curva para allá, si es una curva para acá, son no Newton. No se pueden aplicar las ecuaciones de Newton. ¿Ya? No Newton, prohibido. Entonces, todo depende ahora de la viscosidad, cuán viscosos sean los líquidos. Ahí está lo que definimos el trabajo, la presión por el volumen, conservación de la energía, y tenemos acá la conservación de energía de un fluido. Ahora, miren, ahí tenemos el trabajo, que recién lo vimos como presión por volumen. ¿Ya? Porque trabajo la fuerza por desplazamiento, lo podemos hacer para dejarlo establecido en el video, ¿verdad? Trabajo era fuerza por desplazamiento. Si multiplicamos arriba y abajo por el área, esta área la coloco acá y la borramos de acá. Y el área por la distancia dijimos que era el volumen. Y fuerza partido por área es presión. Por lo tanto, omega es la presión por el volumen. Se puede escribir el trabajo. O esta es la energía para desplazar el fluido, para empujarlo, ¿verdad? Acá teníamos el fluido, vamos a suponer que un cubo de líquido, le aplicamos una fuerza a esta área, porque con esta área se llama presión, con la área allá arriba se llama tensión de corte. Esta área
es la presión que estamos haciendo allá a este volumen. El trabajo para llevarlo de un punto a otro, una distancia d, ¿verdad? Se gasta una energía y es la presión F por A, es la presión por el volumen. Es la otra forma de energía. Por lo tanto, en la conservación de energía nosotros teníamos un medio mv al cuadrado. Si estamos moviendo acá un pedazo de líquido, una masa de líquido, que tiene velocidad 1, presión 1, H1. Entonces acá es velocidad 1, porque estamos alojados en el punto 1, más mg por H1. Ahí está el H1 porque estamos sobre un nivel, estamos a H1 más alto. Más, ahora para un líquido, más, acá tenemos que aplicar para que se mueva, ¿verdad? Tenemos que aplicar la fuerza. Esta que está acá arriba, esta fuerza. Para que el líquido se pueda mover aquí de un punto 1 a un punto 2, sobre esta área. Y eso dijimos que era la presión por el volumen. Presión en 1. Igual, conservación de energía. Conservación de energía, un medio de la masa por la velocidad en 2 más mg por h2 más, llegó el líquido acá ahora. Aquí llegó. Con otra área. Con otra área, pero la misma masa, se achicó. Quedó más como platillo, ¿verdad? Entonces tenemos allí la presión ahora en 2. Pero el volumen es el mismo, el agua no crece, el frío no crece, el volumen es el mismo. ¿Está bien? Igual a una constante. Se me ocurre eliminar la masa. Divido todo por el volumen. El lado de allá y el lado de acá, si lo divido todo por el volumen, queda igual, ¿verdad? Vamos a dividir por, para cambiar un poco la expresión de la ecuación, vamos a dividir por el volumen. Masa partido por volumen. Masa partido por volumen. Volumen partido por volumen. Masa partido por volumen. Masa partido por volumen. Nótese que al volumen le hago como raíz para que no se me confunda con velocidad. Hay volumen, ¿verdad? Y ahora esta ecuación la podemos escribir de otra forma, ¿verdad? De otra forma. Masa partido por volumen, recordemos que es, ¿qué cosa? La densidad. Esto es la densidad. Esto es la densidad en 1. Esto es la densidad en 2. En el punto 2. La densidad en el punto 2 y volumen partido por volumen se va. Volumen partido por volumen se va. Entonces, acá tenemos la conservación de energía para cuando aquí está caminando un fluido. Y esta ecuación que acabamos de ver acá se llama Bernoulli. Pero nótese que acá la densidad del líquido en 1, en 1, en 1, en 2 es el mismo líquido. Por lo tanto, la densidad del fluido es igual a la densidad en 1 y es igual a la densidad en 2. Porque si entra agua, no va a salir aceite,
O entra agua y sale petróleo. Algo está malo, ¿verdad? Entra petróleo y sale petróleo. Entonces, allí tenemos cómo funciona nuestra ecuación de continuidad. Allí la tenemos, ¿verdad? Y ese se llama teorema de Bernoulli. Y como dividimos por volumen y estábamos hablando de energía que se mide en Joule, entonces nos queda Joule, y acuérdense que dividimos por volumen, nos queda Joule por metro cúbico, porque dividimos por el volumen y nos quedó la densidad en 1, ¿verdad? Velocidad en 1, H en 1, presión en 1. Y como ecuación de continuidad debería quedarnos así: 1/2 de la densidad con la velocidad en 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por H1 más la presión que empuja el líquido en 1 igual a 1/2 de la densidad, la misma, por la velocidad en el punto 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura del punto 2 más la presión de salida en 2 igual a una constante. No le voy a colocar K porque van a creer que es energía cinética, ¿verdad? A una constante. Esto es una constante. Es una constante. ¿Está bien? Esto se llama ecuación de Bernoulli de conservación. De conservación de la energía. Entonces tenemos la energía cinética, tenemos la energía potencial, tenemos la energía de presión. Le vamos a colocar ese del fluido, ¿ya? Porque aquí potencial le puse una P. Del fluido igual, y esto valorado a una entrada, y esto valorado la energía cinética más la energía potencial más la energía del fluido evaluada en la salida igual a una constante. Ese es el teorema de Bernoulli, ¿verdad? Teorema de Bernoulli. Evaluamos en 1 y evaluamos en 2. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? ¿Estoy escuchando? Ya, era sobre lo otro. Sí, era sobre fluidos newtonianos y no newtonianos. Quería saber el gráfico, que no lo vi. ¿Cuál era la diferencia entre los gráficos? Ah, ya lo vamos a mirar de inmediato. De nuevo. ¿Ya? Nos Gracias. vamos a devolver. Vamos a dejar de compartir. Y nos vamos a volver a nuestra nota que teníamos de trabajo. Parece que esta era nuestra nota de trabajo, sí. Claro, estábamos hablando de la pedagogía, del programa, y quedamos en la nota de trabajo. Entonces, eso fue una introducción, ¿verdad?
Entonces, ahora nos vamos a los gráficos del reograma. Entonces, habíamos dicho que el perfil de velocidades es un fluido en movimiento. La rapidez o la velocidad depende de la profundidad, ¿verdad? Y eso nos definía, ¿qué cosa? Nos definía el gamma. Entonces teníamos el reograma, es el perfil de velocidades. Y el perfil de velocidad ya lo vimos. Era la curvita esa parábola que está variando la velocidad con la altura, ¿verdad? Respecto de un eje. En la tubería, respecto del centro, del eje simétrico, ¿ya? Entonces, en la tubería es un perfil parabólico. En definitiva, es un paraboloide, ¿verdad? Porque si yo asemejo esto, era la velocidad aquí, ¿cómo era? Aquí abajo, esta es la superficie, sería, y aquí sería 0. Entonces acá teníamos la parábola. Y para el otro lado, parábola inversa. Por lo tanto, esto es un paraboloide. ¿Verdad? Es un paraboloide que depende del radio que elijamos, ¿verdad? Se va a definir un paraboloide, una parábola ahí, una parábola que da vuelta, ¿verdad? Entonces, esta velocidad variando con el R, hay distintas velocidades. Una velocidad cero en el borde y máxima en el centro, esta que está acá. Entonces, ahora hay una variación de la velocidad con una variación de R, del radio. Y eso le llamamos, acuérdense, gamma. Por lo tanto, hay una tensión de corte en forma de tubo. De tubo. Entonces tenemos por acá el sigma, que es la tensión de corte, porque esto se está moviendo en capas. Una capa que va más rápido y una capa que va más lento. La más rápido va en el centro y la más lenta la que va en el borde del tubo. ¿Ya? Se va moviendo en forma de capas concéntricas, ¿verdad? Y depende, esas capas ahora depende de la viscosidad del líquido que hay dentro, del fluido que hay dentro, ¿verdad? Y habíamos dicho que esta definición era sigma igual a una línea recta con constante A igual 0 multiplicado por gamma. Esta es la variación de la velocidad con la altura y esta que está aquí es la tensión de corte. Esa es la ecuación que estamos viendo para definir los fluidos. Entonces, tenemos el perfil de velocidad. El perfil de velocidad se caracteriza por el gradiente de velocidad, ¿verdad? El gradiente es la variación de velocidad con Z, que está variando la velocidad versus Z. Allí está escrito, ¿verdad? Está variando la velocidad versus Z. Ejemplo, allí tenemos un ejemplo. Gamma, la variación de velocidad con Z, tomamos Z1, Z2, Z3, la velocidad con Z, ¿verdad? Dividido por cualquier valor de Z, calculamos y encontramos su valor de gamma. El esfuerzo cortante. El esfuerzo es Profe, fuerza ¿se puede volver partido un por poquito? área. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Se puede volver un poquito, por favor? Ya, gracias, profe.
Esto se lo voy a subir yo por si acaso. ¿Ah? Se sintió el cliqueo de la foto. Ya. Entonces habíamos dicho nosotros reciencito nomás que la tensión de corte, teníamos la gelatina, ¿se acuerdan? La gelatina. Y teníamos acá la fuerza. Pero si ustedes se fijan, tenemos dos áreas. El área perpendicular, que es esta, a la fuerza. Esta es el área perpendicular a la fuerza, ¿verdad? Entonces, la presión es la fuerza partido por el área perpendicular. ¿Está bien? Y esta área que está acá arriba le vamos a colocar otro colorcito. Esta área que está acá arriba, esta es el área paralela, ¿verdad? Paralela a la fuerza. La fuerza va para allá, esta área es paralela a la fuerza. ¿Está bien? Entonces, la tensión de corte sigma, esta que está allí, la tensión de corte o el esfuerzo de corte, porque teníamos un área tipo cajón así, y teníamos la otra que había corrido, y aquí en el medio dijimos que había generado la tensión de corte, aquí. Entonces, esta es el área paralela a la fuerza que están empujando. Y como tienen distintas velocidades, ahí se genera una fricción. Y tenemos la tensión de corte. Y esa es la fuerza, Profe, partido, de un segundo, partido por el área paralela. Dígame. es que sabe que todavía no entiendo bien a qué se refiere con corte, como qué cosa se está cortando. No, Mira, no entiendo. si yo hago, mira, no sé si se ve mi cara ahí en algún monito. ¿Ustedes Sí, sí se ven ve. en su pantalla? Mira, si yo hago así, ¿verdad? Así, una fricción paralela, esta es la superficie. Y acá estoy con la mano haciendo una fuerza hacia arriba. Si yo sigo tirando, se me va a cortar la piel. Cuando hay un combo de box y se pasa de largo, se fricciona, rompe la ceja, ¿verdad? La corta. Eso es la tensión de corte. Si yo empiezo a empujar la piel para allá, ¿verdad? Me pego ahí, voy a pegar y voy a empujar, la piel se va a cortar. Porque hay una tensión de corte. Cuando una placa se mueve más rápido que la otra, ¿verdad? Se genera una fricción y a eso se le llama tensión de corte. ¿Está bien? Entonces, esta fuerza cuando empuja una área perpendicular, empuja un área perpendicular, esta es el área, aplica una fuerza, se mueve todo. Eso es presión. Pero si ahora aplico la fuerza, ¿verdad? Aquí arriba se genera una fricción, una tensión de corte. Así se le llama por definición. ¿Ya? Entonces, por eso que especifico fuerza sobre un área paralela, tensión de corte. Fuerza sobre un área perpendicular se llama presión. Eso. Y como estamos hablando de la misma unidad, esto es Newton, partido por área, metro cuadrado, y esta otra igual, fuerza Newton, partido por metro al cuadrado. Igual, ahí está. Y la presión o la fuerza sería Newton, partido por metro cuadrado, la habíamos definido en Pascal. ¿Está bien? En Pascal.
Entonces, veamos un monito para hablar de la tensión de corte. Aquí tengo la fuerza. Yo aquí amarro una pitita. En esto se supone que esta agua va para allá. Ahí está la velocidad. ¿Qué es lo que va a hacer si suelto? ¿Verdad? ¿Qué pasa si suelto? Esa pluma bit que está allí, vamos a suponer que es una pluma bit, ¿verdad? Esa pluma bit que está acá se va a ir para allá con esta velocidad. ¿Está bien? Se va a ir con esta velocidad y va sobre esa agua, ¿verdad? Si la amarro y esta agua tiene una velocidad, si la amarramos y esta agua tiene una velocidad, arriba es más grande, arriba es más grande, abajo más chica, ¿verdad? Se va a generar una fricción entre el agua y esta capa. Entre esta capa que está aquí y el agua se genera una fricción, ¿verdad? Porque el agua la está rozando por debajo. Por aquí el agua está corriendo a esta velocidad. Por lo tanto, roza con esta placa, con esta área paralela. Área paralela. Entonces, como hay una fricción allí, hay una fricción de una fuerza que tiene el agua, ¿verdad? La fuerza que lleva el agua, la fuerza de roce que hay acá, se genera una tensión de corte. Este es el sigma. ¿Verdad? Cuando uno sujeta el agua y está corriendo el río, ¿verdad? Se siente la fricción del agua en la mano. O saquen la mano con el aire de la ventana del auto. Se siente esa tensión de corte que trata de cortar el brazo hacia atrás. Entonces, ese es el sigma. Es la fuerza que se está aplicando el fluido sobre el área paralela. ¿Está bien? Allí se ve. Y eso es lo que nos permite a nosotros diferenciar un fluido de otro. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con cómo varía la velocidad, con la altura. ¿Ah? Eso es el gamma, variación de velocidad con la altura. Y acá teníamos la viscosidad, esto que caracteriza al fluido. Si este es agua, tiene una viscosidad, viscosidad del agua. Si esto es lodo, barro, va a tener otra viscosidad. ¿Ah? Va a tener una viscosidad del barro. Y cada uno tiene distinta tensión de corte. El barro echa abajo a pique las casas, el agua pasa por la puerta y la ventana, ¿verdad? Entonces, esta ecuación es la que nos permite generar el reograma. ¿Qué es lo que es el reograma? Una gráfica de gamma, cómo varía la velocidad con la altura respecto a las tensiones que se van generando con la altura. Si la tensión que está acá es la misma que está allá, es la misma de acá, la misma de acá, la tensión, aquí me va a salir una línea recta que tiene una viscosidad constante. Esta es una pendiente constante, significa viscosidad constante. Viscosidad constante. Y a ese se le llama fluido newtoniano. Fluido newtoniano. ¿Está bien? Fluido newtoniano. Paremos
10 minutos, nos encontramos 7 minutos para las 5, cumpliendo con las peticiones que hicieron ustedes del tiempo que estuvieron parados, que teníamos que dejar un espacio para descansar un ratito, ¿verdad? Entonces nos encontramos, no cortamos nada. Ojo, no cortamos ¿Profe? nada, vamos a detener un rato. ¿Sí? Dígame nomás. ¿No sería posible tener los 15 minutos que corresponden de descanso, según el horario? No, pues es otro. Este es el descanso de 10 minutos del bloque, porque la hora termina a las 5:15. El bloque tiene 1 hora y media. Profe, no le entendí bien lo que dijo. Nosotros tenemos un bloque Se quedó- que partió 1/4 para las 5 y termina a las 6:15, o a las 6:30, a las 6:15. ¿Está bien? ¿O estoy equivocado yo? Y o sea, después se supone viene, que después viene el seminario. En este bloque de 1 hora y media, ustedes pidieron que descansemos por lo menos 10 minutos, Ah, ya, ok. que es distinto al tiempo de cambio de bloque. ¿Está claro? Entonces ahora descansamos Ya 10 sí. minutitos. ¿Ya? Entonces 10 minutitos es Ya, hasta profe, gracias. 10 para las 5. Y nos encontramos de nuevo. Y aquí paramos nomás. Yo voy a detener la grabación. Ahí. Y nos encontramos 10 para las 5. Así que se pueden ir a tomar una agüita, algo, y nos vemos.
¿Están allí? Llegamos. Muy bien, continuamos. Entonces estábamos viendo que el fluido había una tensión de corte, que esta depende de la altura en donde estemos evaluando la velocidad. Pero tenemos que tener algunas consideraciones. Una nota importante que se cumple. Allí la tenemos. Importante. Primero tenemos que demostrar o ver que hay continuidad en el líquido. En algún momento yo les dije que simplificamos el ρ, porque el ρ tiene una densidad 1 y acá podría tener una densidad 2. Por lo tanto, si es un mismo líquido, ¿verdad? Es un mismo líquido, habíamos puesto que la densidad, que la densidad 1 era igual a la densidad 2 y es igual a la densidad. ¿Está bien? Entonces se cumple ahora cuando esta es el área de entrada. Para allá, para acá o para allá es lo mismo. No importa para el lado que vaya. A1, área A1, esta área. Y esta área es el área 2. Área 2. ¿Verdad? Área 2. Porque el líquido toma el área del tubo, ¿verdad? Por lo tanto, el área del tubo es la misma que el área del líquido. Y esta masa es la que tenía el volumen 1 y esta masa es la misma y que tenía el volumen 2. ¿Está bien? Entonces habíamos dicho, si las densidades son iguales, se cumple que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Este se llama el teorema de la continuidad, o la ecuación de continuidad también se llama. Es decir, en la ecuación de continuidad, cuando es un mismo líquido el que entra respecto del que sale, se cumple la ecuación de continuidad y podemos usar esta ecuación. Por lo tanto, si yo conozco el área 1, esta es la manguera del bombero, ¿verdad? Acá viene el bombero, la manguera es más grande y este es el pistón. ¿Ah? Entonces, queremos llegar acá con el agua bien lejos. Bien lejos. Entonces tengo que achicar el área, porque conozco la velocidad 1 y quiero encontrar qué velocidad va a salir del pistón, qué velocidad 2. Entonces despejamos la velocidad 2 y la velocidad 2 es la velocidad 1 que multiplica, ¿verdad? A 1 partido por A2. Entonces de acá nosotros como A1 es más grande que A2, este factor que está acá es mayor que 1. Y como es mayor que 1 multiplicado por B1, la velocidad 2
va a ser mayor que B1. Por lo tanto, uno usa aumentos de diámetro o disminución de diámetro para aumentar o bajar las velocidades del fluido. ¿Está bien? Y esta se llama ecuación de continuidad. La nota. Ahora, con esa ecuación de continuidad podemos acá estamos, que no, en la fricción, al decir la ecuación de continuidad, estamos diciendo que aquí el fluido es continuo, por lo tanto la fricción que existe es continua, acá. Si el fluido es continuo, esta fricción que hay ahí, que define el sigma respecto del I, vamos a tener entonces que la viscosidad se cumple siempre. Se cumple siempre, no está cortada. ¿Verdad? Porque si el fluido no fuera continuo, tendríamos hoyo. ¿Eh? Entonces, en el fluido no hay hoyo. ¿Está bien? En el fluido no hay hoyo. Ah, se me quedaron las rayas anteriores. ¿Ya? Entonces, el reograma, ¿qué es lo que era? Acá se me vino esto para abajo que estaba aquí. Y un signo igual y el software no reconoce algunos símbolos. Entonces aquí nosotros tenemos la definición de sigma, que era la viscosidad por la variación de velocidad con la altura. Esto lo tenemos claro. A esta ecuación, en este mono, se le llama reograma. ¿Ah? El reograma es graficar sigma versus gamma. Ese es un reograma. Este reograma. Para definir la viscosidad, dijimos que cuando n era constante, se llama fluido newtoniano. Y no hay que olvidar que gamma es una relación de la velocidad con z. Para cada z hay una velocidad. Por lo tanto, hay un gradiente de velocidad, gradiente, que va aumentando. Por lo tanto, hay diferencia. Gradiente es el delta. B, un gradiente de velocidad con la altura o la profundidad o el z del líquido. Entonces, el reograma es la relación de la altura con la velocidad versus esfuerzo de corte. ¿Verdad? Esfuerzo de corte era la fuerza que estaba paralela al área paralela. ¿Está bien? Eso. Y luego, en función de este reograma, cuando algo hay una pendiente no constante, así, o asá, o así, o así, ¿verdad? Otras pendientes no constantes, cuando la pendiente es constante, fluido newtoniano. Cuando no es constante, es otro tipo de fluido. Ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, distintos tipos de fluido. Fluido newtoniano cuando la pendiente es constante. Cuando la pendiente es variable, así creciente,
como A, se llaman fluidos dilatantes. Por ejemplo, dice la harina de maíz. ¿Por qué es dilatante la harina de maíz? Porque si la metemos en un tarro, harina, que es polvo, y agregamos agua, agitamos, y nos va a salir una masa. Va a ser pan, una masa. Por lo tanto, es dilatante porque se agranda, ¿verdad? Se agranda. B. Cuando la viscosidad empieza a aumentar y llega a un valor constante. Se llama pseudoplástico, ¿verdad? Pseudoplástico. Porque la viscosidad, ¿verdad? Después llega a un punto que ya no cambia. Parte blando. Es decir, supongamos que estamos haciendo mayonesa, ¿verdad? Le empezamos a echar aceite, partió líquido y después quedó, ¿verdad? Como la mayo media gelatinosa, plástica, ¿sí? Que se tira y no se corta. Después tenemos los fluidos que se deforman y vuelven a su origen. La gelatina, la goma, el elástico. Tiramos el elástico y se devuelve el elástico y queda igualito que estaba antes, ¿verdad? Entonces, se llaman los fluidos con memoria, son los que se devuelven a su condición inicial. Y los fluidos sin memoria son los que se deformaron y ya no se devuelven a la estructura que tenían antes, ¿verdad? Por ejemplo, de la masa de dilatante de la harina de maíz no se puede devolver. Ya se hizo masa y yo no puedo devolverme al agua con harina. Es como la emulsión de aceite con la yema del huevo. Después que se hizo mayonesa, ya no la podemos separar. Por lo tanto, esos fluidos no tienen memoria, no se pueden devolver. Es una forma de decir. ¿Es verdad? Fluido con memoria y fluido sin memoria. Con memoria, sin memoria. Y ahí está cómo se considera su viscosidad. La viscosidad se altera, cambia y después vuelve a como era inicialmente. En este otro cambia, se devuelve como era inicialmente. Pero mayores, ¿verdad? O menores de la viscosidad del fluido newtoniano, que es constante. Entonces, aquí están los dilatantes, los pseudoplásticos, los tixotrópicos y los reopécticos. ¿Ya? Entonces, los reopéxicos, los tixotrópicos, los dilatantes, los pseudoplásticos son los fluidos con memoria o sin memoria, dependiendo si quedan sobre la ecuación de los fluidos newtonianos o bajo los fluidos newtonianos. Y eso tenemos que aprenderlo porque nos permiten clasificar para saber qué ecuaciones se usan para su cálculo. ¿Qué ecuaciones se usan para su cálculo? ¿Verdad? Eso. ¿Qué ecuaciones? Entonces, tenemos que aprender a clasificarlo para seleccionar las ecuaciones para evaluar. ¿Ya? Entonces, estas definiciones, por favor, allí yo puse unos ejemplitos, pero ustedes deberían buscarlo en internet y leer qué es tixotrópico, qué es reopéctico, qué es pseudoplástico y qué es dilatante y qué es newtoniano. Estos son
tipos de fluidos, clasificación, según cómo es su viscosidad. Si es constante, si es creciente, si es decreciente, si cambia, no cambia, es, ¿verdad?, lo que nos convoca para definir un fluido. Ahí tenemos, por ejemplo, fluidos dilatantes. Son suspensiones en las que se produce un aumento de la viscosidad con la velocidad de deformación, es decir, un aumento, ¿verdad?, en la viscosidad cuando los agitamos, velocidad, ¿verdad? Aumento del esfuerzo constante. La velocidad de deformación aumenta el esfuerzo constante. El agua con la harina tiene una densidad, la agitamos con velocidad, le entregamos una velocidad, se hace una masa. Por lo tanto, aumentó su viscosidad con la agitación, en la tensión de corte. ¿Ya? Antes el agua se separaba, ahora va a costar cortarla, ¿verdad? Aumentó la tensión de corte. Igual que el huevo, la clara batida, ¿verdad? Disminuye. Cuesta separar la clara y después que está con batida, ¿verdad?, o con azúcar, se transforma más débil, etcétera. Ustedes tienen que buscar y leer. Aquí tenemos los tisotrópicos y los reopécticos. El reopéctico es con memoria. La gelatina, por ejemplo, la goma, la deformamos y vuelve a su posición. Acá lo deformo, suelto, se recuperó, ¿verdad? Entonces hay una viscosidad de esto que hace que se devuelva a su sitio. Entonces, los fluidos reopécticos, como algunos lubricantes o líquidos, se espesan o se solidifican al ser agitados. La gelatina. Capacidad del material de recuperar su forma inicial, los con memoria, incluso tras haber sufrido grandes deformaciones. Se vuelve. ¿Ya? Ya, juventud, ustedes leen más. Ahí están los libros, pero pueden buscar en internet. Cuidado con las definiciones. Cuidado, ¿ya? Tengan cuidado, búsquenla. Bien, juventud, muchas gracias. Nos vemos 15 minutos más. Ya, nos vamos a dar 15 minutos más y comenzamos nuestro seminario. ¿Ya? 15 minutos de descanso. ¿Qué hora es? Miren la hora. Son las 5:15. Nos encontramos a las 5:30. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Profe, gracias. Muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien los que no vuelven. ¿Ah? Nos juntamos Gracias, profe. en el nuevo link. Adiós.